hablar del Espíritu Santo, cuando vas a hablar del Espíritu Santo, tenemos que prepararnos porque vamos a caminar con el Espíritu Santo. O sea que no podemos pararnos aquí a hablar de una palabra sin vivirla primero, ¿verdad que sí? Creo que es precioso el Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento. El primer día estuvimos hablando de que el Espíritu Santo es Dios. El segundo día, ayúdenme mientras busco mi mensaje que lo tengo por aquí. Ajá. Excelente. ¿Alguien más? Amén. Excelente. ¿Quién más? Primero, el Espíritu Santo es Dios. El segundo día, el Espíritu Santo es una persona. El tercer día, el Espíritu Santo es eterno. El cuarto día, el Espíritu Santo participó en la creación. El quinto día, el Espíritu Santo da advertencia. Estuvimos aquí el domingo pasado en Zoom, donde el Espíritu Santo habló de que nos da. ¿Tenías la respuesta? Por favor. Nos da advertencias. ¿Se acuerdan? Hoy el mensaje es poderoso como todos, pero hoy específicamente Dios va a hablar a tu corazón, no va a hablar porque me habló al mío. Cuando tenemos un corazón dispuesto a oír la voz del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo vindica. Se llama el mensaje que es el sexto día. El Espíritu Santo vindica. Y el Espíritu Santo, que tu palabra produzca fruto y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Se me puede ver bien y se escucha bien, Evidelia? Sí, pastor, alto y claro se escucha. Ah, perfecto, eso es lo que necesitaba. Muy bien, el Espíritu Santo vindica. Pastora, ¿qué es vindica? ¿Qué es vindicación? Vindicación, César, es defender a una persona que se le haya hecho daño. Es defender a una persona que se haya injuriado, una persona que se haya calumniado, una persona que le hayan hecho alguna injusticia o una persona que haya sido acusada injustamente por algo, que haya metido a la cárcel, o una persona no solamente ha ido a la cárcel, sino cárcel espiritual. Eso es vindicación, reivindica. El Espíritu Santo vindica, se llama sinónimo sustitución. Es la defensa de Dios a favor tuyo. Repite conmigo, Dios va a defenderme. Dios va a pelear a favor mío. Dios va a pelear a favor mío. Es importante que hoy conozcamos al Espíritu Santo, cómo trabaja y con quiénes trabaja. Es importante que seas contigo, que también que trabajes, porque te voy a hablar de una de las historias mías preferidas de la Biblia, que es la historia de José. Antes de irme al texto base, todos conocemos la historia de José. Todos conocemos que José tuvo un sueño. Y cuando tuvo un sueño, ¿qué dice? Vicente María, en la mano de la cabeza y ahora. Tuvo un sueño. Y cuando tuvo un sueño, él soñó que sus hermanos, ¿verdad? Y sus padres y sus madres se iban a arrodillar delante de él. Pero el problema de Josecito es que Josecito le contó el sueño a sus hermanos. Hay sueños y hay cosas y hay planes y hay proyectos que tú y yo tenemos que callar, porque Dios dice que hay tiempo para todo. Pero como hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar, para no hablar, para morir, para vivir, para sembrar, para recoger, para abrazar, para dejar de abrazarse. Hay tiempo para todo. José se equivocó, como todos somos humanos, ¿verdad? Se equivocó y habló su sueño. Pero Dios cumple el sueño, porque cuando es de Dios se va a cumplir. Cuando Dios te da un sueño, se va a cumplir. A pesar de la oposición, a pesar de tus errores, a pesar de nuestro fracaso, Dios va a cumplir los sueños. Sin embargo, ellos decidieron matar. No, cambiaron de parecer y dijeron, no lo vamos a matar, vamos a meterlo en un pozo. Le metieron un pozo, el Señor lo sacó del pozo y lo metieron de malita a los egipcios. Tú sabes la historia, pero brevemente nada más hacerte una síntesis. Se fue allá a la casa de Potifar, lo engañaron, o sea, lo metieron preso injustamente porque le dijeron que lo estaban acusando de que iba a violar a la mujer de Potifar. Cuando estuvo en la cárcel, él vino e interpretó los sueños del copero y del panadero. El Señor lo sacó de la cárcel después de 3 años y lo pusieron, como tú y yo sabemos, como gobernador de Egipto. Vamos directamente nada más a unos textos bíblicos. Génesis 41, 37 al 41. Génesis 41. Génesis 41, el Espíritu Santo vindica, es el tema de hoy.
Génesis 41, 37 al 41. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tenemos acá? ¿Lo tenemos allá? Hola Teresa, bendiciones. ¿Lo tenemos allá? Génesis 41 el capítulo, versículo 37 al 41. ¿Estamos bien? ¿Puedo leerlo? Génesis 41, perdón, del 37 al 41. El asunto pareció, cuando ya el Señor se encargó de José, voy a explicar, pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo a Faraón a sus siervos, que dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté? Wow. En quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, póngame atención, importante lo que estoy leyendo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Bendiciones, bendiciones. Repito, yo necesito que esto entre a tu corazón y entre a tu espíritu. Génesis, Melissa, capítulo 41, mi hermana Evidelia Reyes y Teresa, versículo 37 al 41. El asunto pareció bien a Faraón, tengo que volver a leerlo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo clave, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Señor, añade bendición a la palabra del Señor. Este es el pasaje, uno de los pasajes más claros en la Biblia que habla del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre un jovencito que desde temprano a los 17 años buscaba de Dios. Lamentablemente, cuando Dios le dio el sueño, se lo contó a quienes no debían contarse. Y muchas cosas de nuestra vida se atrasan porque hablamos de más. Hablamos de más. Dios te bendijo. Cállate. ¿Alguien está escuchando? Dios nos dio una buena noticia. Cállese. Hasta que se haga realidad. Hasta que se haga realidad. Lamentablemente, muchachito tenía mucha inmadurez, como muchas veces nos ocurre a nosotros, y vamos porque estamos contentos y lo hablamos. Y que resulta que los hermanitos eran unos envidiosos. O sea, ellos no tenían el espíritu de Dios, ellos tenían el espíritu de envidia, ellos tenían el espíritu de Satanás, ellos tenían el espíritu de muerte, ellos querían ver mal a su hermano. Y muchas personas, cuando somos hijos de Dios y hacemos lo bueno delante de Dios y Dios nos bendice, Dios hace cosas buenas, quieren ver mal. Así que usted, a partir de la fecha, Dios te va a vindicar, pero si tú te quedas callada, dile hermano, quédate callada, calla, 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 que sea el tiempo de Dios, que Dios te va a vindicar. Dios sabe recompensar a quienes son fieles. Solo tú tienes que esperar y confiar en el Señor y escucha esta palabra. José le interpretó el sueño al faraón, más nadie, ni los brujos, ni los hechiceros, nadie, ni los santeros, ellos no tienen poder. Solamente aquel que le da el diablo, pero después le pide su alma, alaba lo que vive. Pero resulta que en ese momento, cuando José le interpretó los sueños, el faraón se dio cuenta que algo estaba pasando con ese muchacho. El muchacho estaba en la cárcel, pero que el hombre se había olvidado de él, el copero, y se acordó después, le dijo, yo conozco a alguien que te puede interpretar los sueños. O sea, se olvidó el copero, pero Dios no se olvidó. Se olvida el hombre de ti, pero Dios no se olvida de mí. Dios no se olvida de ti. Dile al hermano, Dios no se olvida. ¿Sabes qué es lo bueno? Que cuando Dios no se olvida, porque Dios siempre se va a acordar de sus hijos. En momentos duros es cuando más Dios te habla. En momentos difíciles cuando más sueños y visiones tienes. Y la gente dice, pero tú es que más sueñas, ¿qué importa? Y entonces, métete con Dios y tú vas a ver que también va a tener sueños. Alaba lo que vive. Alguien está recibiendo. Entonces, el chiquillo, bueno, que era un chiquillo porque tenía 17 años, pero después de eso pasó un tiempo en la cárcel, 3 años en la cárcel, 3 años en la cárcel, un tiempo en la cárcel de Potifar. Ya había pasado muchísimos años. Ya José tenía 30 años. ¿Cuántos años habían pasado? 17 a 30. 13 años había pasado. 13 años había pasado. Y el Señor lo iba a vindicar. Él tuvo que aguantarse 13 años. Tú y yo pasó un añito y estamos llorando. Tú y yo pasan 2 y estamos llorando. 3 y estamos llorando. Y Señor, ¿por qué me abandonaste? Ay, Señor, tú no me escuchas. Ay, Señor. Ayer tuvimos una oración poderosa del grupo Dios de lo Imposible. Sigan orando por ese ministerio poderoso.
porque yo creo que Dios va a hacer milagros con todos esos enfermos que los declaramos sanos en el nombre del Señor. Y una de ellas mandó un mensaje en el chat, no sé si mamá lo escuchó, y mi hermana Videla no pudo conectarse porque en Venezuela hay muchos problemas de comunicación, aparte de políticos, económicos, de todo. La mayoría de los grupos de Dios Imposible tienen problemas de depresión. Y ella comenzó a decir, yo no puedo conectar porque estoy y está enferma de cáncer, y comenzó a comentar y comenzó a decir que Dios no me ama, Dios no me quiere. Y el hijo chiquito tuvo que hablarle y decirle, ¿por qué tú hablas así? Porque estás enferma, tú crees que Dios sigue siendo bueno. Arrepiéntete, mamá. El mismo niño le dijo. Ella mandó en la nota de voz, escuchen. Ella se arrepintió, porque como ella se la pasaba vomitando, estaba mal, estaba enferma, es una de las pacientes de la clínica del alma allá en Colombia. Y comenzó a renegar de Dios. Y cuando estamos mal, renegamos de Dios y le decimos a Dios, ¿dónde tú estás? Dios sigue siendo bueno. Él sigue sentado en el trono alto y sublime. Él es digno de adoración y alabanza. Lo que pasa es que cuando todo va bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se nos quita algo, cuando nos duele algo, Dios está probando tu fe. Dios te va a reivindicar. Dios te va a hacer justicia. Pero tú y yo tenemos que estar. Y lo único que tenemos que hacer es adorarlo. ¿Qué tenemos que hacer, María? Adorarlo. Adorarlo. Así que yo no tengo la culpa. José podía haber pensado eso. Evidelia, Teresa, Aida, Eliana, María, Melissa, Braulio, Luisa, Yaribel, César. ¿Podía haber pensado eso, Nelly? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. De corazón, de corazón. José no hizo nada mal. Solo habló. Lo metieron en un hueco. Lo quisieron matar. Jesús lo rescató. El Espíritu Santo estuvo con él aún en el hueco. Aún en el pozo de la desesperación, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. No está el hombre, pero está el Espíritu Santo de Dios. En los desiertos, ahí es cuando más tú ves a Dios. Yo no sé tú, pero es cuando más siento a Dios. No sé si tú eres mi club. Y resulta que él podía haberse quejado en ese hueco. César, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si yo te adoraba, si yo siempre he vivido delante de ti, porque José conocía a Dios y caminaba con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios estaba con José, estuvo con José donde Potifar, estuvo con José en la cárcel, estuvo con José en todas partes. El Espíritu Santo estaba sobre José. Podía o no en su carne, en su humanidad, decirle a Dios, ¿dónde está que no te veo? Yo lo único que veo es oscuridad en este cosa. Voy a morir. Y los sueños que tú me diste. Yo dije, yo no soy hombre que miente. Hoy te recarga el Espíritu Santo. No soy hombre que miente. No soy hombre que se arrepiente. Si él lo dijo, él lo va a hacer. Decláralo. Y díselo a la hermanita que tiene duda. Si él lo dijo, lo va a hacer. Díselo a la hermanita. Díselo a manito. Díselo a alguien por ahí. Díselo a alguien por ahí. Díselo a alguien que necesita tener fe, que entró por esa puerta con duda. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Él no miente. Él no sabe mentir, César. Él no lo sabe porque el padre de la mentira es Satanás. Él no sabe. Su esencia es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Josecito podía haber pensado allá abajo, en el pozo. ¿Y dónde están los sueños? Yo lo que veo oscuridad, me intenta matar. ¿Qué yo he hecho? ¿Qué malo he hecho? Lo sacaron, los ismaelitas lo vendieron allá a Egipto. Y cuando estaba en Egipto, dice la Biblia que el Señor le dio eminencia, o sea, lo puso en eminencia, lo puso como primero. El Potifar creyó mucho en él y lo puso a cargo de toda su casa. Todo estaba en las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios te pone en primer lugar? Y todos los demás. ¿Por qué? Porque tú eres su hija, tú eres su hijo. Porque tú hayas gracia delante del Señor. No sé si estoy ahí. ¿Alguien está comprendiendo? Y Dios estaba con José. Y cuando estaba con José lo acusaron. La mujer de Potifar quería violarlo. En ese tiempo era la mujer que violaba. Quería violarlo. Y Josecito íntegro. No está mi jefe, pero está Dios que me ve arriba. O sea, está Dios que te ve. Aunque nadie te vea, Dios te ve. Dios nos ve. Y él dijo, yo no puedo hacer esto. Y salió huyendo. Él podía haberse quejado, sí o no. Fue a la cárcel. 3 años en la cárcel. Acuérdate de mí. Te interpreté el sueño. Acuérdate de mí. Se lo dio al copero y al panadero. El panadero murió. Y el otro fue restituido a su puesto de copero. Se olvidaron de él. Podía haber dicho, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué se olvidan de mí? Señor, ¿te acuerdas lo que pasó en la casa de Potifar? Yo no caí en tentación. ¿Te acuerdas, Señor? Todo lo que yo hice. He sido fiel. La Biblia dice que Dios caminaba con José y todo lo que él hacía a la mano, todo prosperaba.
porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, todo lo que tú haces prospera. Pero hay situaciones que te pasan contrario a la promesa de Dios. ¿Sí o no? Y luego él dice, me interpretó el sueño. Cuando Dios lo puso en evidencia, cuando Dios lo restituyó, cuando el Espíritu Santo lo reivindicó, hay algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Qué sucedió con José? ¿Por qué demoró Dios tanto? Pasaron luego 7 años. Por ese 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. O sea, ya Josécito no tenía 30. Josécito tenía 37. ¿Cuántos años entonces habían pasado? 13 más 7, 20 años. ¿Por qué Dios, le pregunta a Dios, demoraste en reivindicar a este muchacho? Que fue cuando hubo hambre en Canaán y los hermanos vinieron y se arrodillaron. El sueño se cumplió 20 años después. Que Dios da el sueño y no se cumple inmediatamente. Y pregunto, ¿por qué? El Espíritu Santo, yo no sé tú, pero yo le hago muchas preguntas. La palabra del Señor dice que el nombre de José en hebreo significa Dios añadirá. Repite conmigo, Dios añadirá. Cuando el Señor reivindica a un hombre, a una mujer, de una injusticia, como el caso de José, de un caso, de una situación, no es en el tiempo tuyo, ni en el tiempo mío. Con Dios, aquí, tú dirás, Dios mío, ¿por qué tú demoras tanto en darme respuesta? Es que Dios es eterno. Repito, Dios es eterno. Tiene una mente infinita y tú y yo tenemos una mente finita. Lo que para ti es de moda, para ti el Señor acaba de pasar el día de ayer. No sé si me explico. Y tú dices, ¡ah! Como dice la Luisa, ¡ay! 30 años esperando al hijo. 30 años hasta que recibimos algo, pero no puedo hablar. 30 años. 30 años. Pero para el Señor ni siquiera ha pasado 30 segundos. Bueno, imagínense. José había pasado 20 años del sueño. El Espíritu Santo le trajo vindicación. ¿Cuándo? Te voy a dar algo que quizás no te YouTube. Dios tenía que trabajar con el corazón de José. Dios tenía que trabajar con el perdón. ¿Sabes? Si yo quiero pedirte, por favor, apúntalo ahí, Aira, apúntalo ahí, María, apúntalo ahí, Doralis. Doralis no está acá. ¿Quién está entrando? Mi hermano Eric y mi hermana Graciela. Bendiciones. Quiero que apuntes allí. María, por favor, apunten allí. ¿Cuántas veces, bendiciones, cuántas veces la Biblia dice que José lloró? Bendiciones, Eric, Graciela. Apunta ahí, por favor. Eso va a quedar grabado. José lloró. Yo no te voy a decir cuántas veces, porque eso ya lo vi. Gracias, César. ¿Cuántas veces lloró José? Dios no reivindicó a José de manera inmediata. José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Pasó un tiempo en la casa de Faraón, luego 3 años en la cárcel. Pasó un tiempo a la edad de 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó? Donde Faraón posiblemente 10 años, 3 años en la cárcel, 3 años habían pasado. Que tuvo entonces 30 años. Pasó 30 años. Y el aquí dice la palabra del Señor. Léelo estoy, por favor, los hermanos que acaban de llegar en Génesis 41, el versículo 37, que el asunto le pareció bien cuando José interpretó el sueño del faraón, de las vacas flacas y las vacas gordas, de las espigas grandes y las espigas flacas. Y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando el Espíritu de Dios está en una mujer y en un hombre que ha recibido injusticias, que necesita ser reivindicada y reivindicado, ¿de qué manera Dios le da sabiduría? Repite conmigo, sabiduría, entendimiento, entender. Estoy entendiendo lo que me está pasando. Estoy comprendiendo que estoy en un proceso. Estoy comprendiendo que esto es temporal. Estoy comprendiendo que la aflicción que estoy viviendo, no se compara con el eterno peso de gloria. Esto no me va a matar. Esto me va a fortalecer mi fe. Es necesario que yo pase por el fuego para poder decirle a otros, tú también puedes salir. Si tan solo alguien creyera. Si tan solo alguien creyera, Dios mío.
Pero a la gloria de Dios. Se lo dije al Dios de lo imposible. Somos casi 50, 51 ahí. Si tan solo creyeran ustedes, le dijeran a ese demonio, sal de mi cuerpo. Si tan solo creyera, le diría la depresión, te reprendo, sal de mi mente. Si tan solo alguien creyera en este lugar, aquí, en esta casa, que he declarado casa de Dios, puerta del cielo allá. Y no entendí bien. Y conmigo, yo necesito entender los secretos de Dios. Los pensamientos de Dios no son iguales que los tuyos ni los míos. No son iguales en Él y no lo entiendo, no lo comprendo. Pero acepto lo que Dios me quiera dar, sin cuestionarlo, sin preguntarle. Solo adorarle y decirle que venga lo que tú quieres, porque lo que tú quieres para mí es bueno. Tengo planes de bien y no de mal para ti. Lo bueno viene de Dios, lo malo viene del diablo, deséchalo. Entonces ya ahí tú te das entendimiento que lo que yo estoy pasando está leve, repite conmigo, leve. Tribulación momentánea no se compara con el eterno. Di conmigo, eterno. Peso de gloria. Esto no me va a matar. Esta situación no me va a afligir. Porque esto es pasajero. Lo que me espera es eterno. Y cuando yo recibo eso en mi espíritu, porque estoy entendida, yo no sé, yo estoy entendida de lo que me está pasando. Yo estoy entendida de lo que está sucediendo en mi vida y en la tuya. Estoy entendida. Entonces Dios fortalece tu fe. Dice, el enemigo ha querido tumbarte, ha querido destruirte, ha querido afligirte de muchas maneras, pero ella está entendida. Por ese lado no le puedo dar. O será sabio y entendido. Él decía, Dios me dio el sueño, se va a cumplir. Dios me dio el sueño, se va a cumplir. Estoy en esta cárcel temporal. Esto no es eterno. Yo de aquí salgo. Si el hombre se olvida de mí, Dios no. ¿Se olvidó el copero, sí o no? 3 años injustamente. Tú sabes lo que es que te acusen de algo que tú no has hecho. Levántame la mano. También ahí. También, Carmen. Escucha ahora, Carmen. ¿Por qué demoró Dios 20 años? Dios siempre tiene un propósito. Quiero que escuche la voz de Dios. Dios no hace nada. Se me ocurre dejar esperar a la sierva 20 años. Se me está ocurriendo que ella espere y aguante 10. No. Dios siempre tiene un propósito en mí. José tenía un corazón demasiado dolido. Mucho daño le hicieron. Una cosa es que te haga alguien de afuera, alguien extraño que te haga daño. Pero tu casa, tu familia, es lo que más duele, Aida. Es lo que más duele. Entonces, Josecito necesitaba sanidad, necesitaba liberar, necesitaba perdonar a sus hermanos que lo metieron allá abajo. Como pastora, ¿dónde usted me lo puede probar? No tengo tiempo. Usted búsquelo en la Biblia. Y por favor, cheque cuántas veces yo lo hice. Te vas a quedar sorprendida, Evidelia, Teresa, Graciela, Aida, en todo lo que están aquí. Cuando veas la cantidad de veces que lloró cuando vio a los hermanos. Lloró cuando los vio. Se fue. Cuando volvió, lloró. Dolor del alma. 20 años, mamá, de dolor. Yo la vi a usted llorar. Gritar, no llorar. Gritar cuando vio a mi hermano. Es un dolor que no lo puede entender a menos que tú seas madre y que hayas perdido un hijo. Ni aunque eres madre y no has perdido, no lo puedes entender. Tú no lo puedes entender. Tú no puedes entender mi proceso, hermana. Hermana, tú no puedes entender mi proceso. Nadie puede entender tu proceso, hermano. Nadie. Póngase mi bota, póngase mi zapato y después háblelo. Nadie va a entender lo que tú estás sufriendo. Nadie va a entender por lo que tú has pasado. Nadie va a entender lo que el enemigo te ha quitado. Pero hay un Dios que añade. Repite conmigo. Hay un Dios que añade. José significa Dios añade. Dios va a añadir todo aquello que te han quitado.
Dios va a añadir, repito, de parte de Dios. ¿Habrá alguien que tiene fe aquí? Dios va a restituir. Restituir. Pero hay condiciones. José tuvo que perdonar. Un corazón íntegro, un hombre, una mujer íntegra, obediente y honesto. Pastora, estoy pasando por situaciones duras y difíciles, no veo respuesta. Te voy a explicar. En el proceso de la vindicación del Espíritu Santo, a pesar de que tú y yo seamos inocentes, Dios va a trabajar siempre contigo en tu corazón. Siempre va a trabajar con nuestro corazón. Siempre va a trabajar con nuestro carácter. Siempre con nuestra integridad. ¿Quieres vindicación? ¿Quieres respuesta de Dios? ¿Quieres justicia de Dios? ¿Quieres restitución? Sé íntegra. Sé íntegro. Sé fiel al Señor al que te llamó. Una vez Felipe se fue para Samaria. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a los discípulos allí en Jerusalén, no se vayan, no se muevan. Cuando Dios te dice no te vayas, no te muevas acá. No se vayan, no te muevas hasta que haya descendido el Espíritu Santo de Dios. Repito, no te muevas hasta que haya venido el Espíritu Santo de Dios. Y después que venga el Espíritu Santo, te vas de Jerusalén, te vas a todas partes del mundo, a Judea, a Samaria y todas partes del mundo. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. Así que Felipe, cuando fue lleno del Espíritu Santo, salió de Jerusalén, porque dijo, ya le he predicado a todo el mundo acá, a todos los judíos, y algunos no quieren aceptar a Jesús. Así que yo me voy para Samaria. Así que Felipe se fue para Samaria, donde Dios te mande, tú tienes que ir. Ahí no hay mucho amigo. Donde Dios te mande, tú tienes que hacerle caso a Dios. Manda a Samaria, vamos para Samaria. Allá los samaritanos aceptan a Jesús. Y voy para Samaria, y Felipe fue para Samaria. Y dice la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo. No vestía ropa pretty, no tenía una iglesia, no era mega, pero era lleno del Espíritu Santo de Dios. La gente se confunde por la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y Felipe fue a Samaria, donde la gente quería aceptar a Jesús, porque ahí es donde hay que ir. Y cuando fue a Samaria, dice la Biblia, ponga atención, que los demonios salieron de los cuerpos, los paralíticos se levantaron así, así. Los que no querían el otro comen, Dios te dice, ven por otro lado. Alaba lo que vive. ¡Ja! ¡Ja! Y queremos estar ahí, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Vaya, salga de su Jerusalén, está muy cómoda. Usted está muy cómodo. Salga. ¿Le gusta la comodidad? Salga, Dios te va a estremecer para que salga y haga su vida. Pastora, ¿me está profetizando? Sí. Luego, el Espíritu Santo dice, Felipe. Se fue para Samaria. Toma atención, Eric. Se fue para Samaria. Y como él vio que estaban siendo la gente libre, sana, había un mago llamado Simón que se dio cuenta del asunto. ¿Qué está pasando aquí? Que ese mago hacía su magia, hacía su magia y todo el mundo le daba plata. Dice la Biblia que él también se arrepintió, todos fueron bautizados y también se bautizó Simón, el mago, el brujo, el hechicero, se bautizó y se arrepintió. Pedro y Juan, que escucharon los apóstoles ahí en Jerusalén, que en Samaria estaba pasando un avivamiento. Y dice, ¿qué está pasando? Vamos para allá. Pedro y Juan se fueron para allá. Y se dieron cuenta de que estaba un avivamiento tremendo, porque cuando hay un avivamiento tú quieres estar ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, yo fui para allá. Y cuando fue para allá, y se dieron cuenta de que habían sido bautizados en agua, pero no en el Espíritu. Y dice la Biblia que Pedro le impuso la mano a la gente y todos fueron bautizados por el Espíritu. Pero el mago, que no se había ningún arrepentido, para mí no se había arrepentido, tú lo lees. Ese mago se dio cuenta y dijo, por imposición de hermano, recibe el don del Espíritu. Pedro, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres? Pedrito, ¿cuánto tú quieres plata? ¿Cómo así? $1,000, $2,000. Yo he hecho mucha magia cuando estaba en el mundo, así que te puedo dar, no sé, ¿cuánto tú quieres? 10,000. Yo quiero ese que tú quieres. Yo quiero poner la mano y que todo el mundo sea lleno de Espíritu Santo. Prende. Pero escató y tu plata. Tú sabes que Pedrito no era como Juan. Era tipo Luisa. ¡Te reprendo! Tipo Luisa. Era escuchando a ayer. Yo le dije, mamá, te está regañando a los pacientes de la clínica del alma. ¡Mamá! Evidencia. Yo hablé con mamá. ¡Mamá! ¿Usted lo está regañando? Hermana, gracias. ¿Usted? Alaba y adora. No, lo que pasa es que yo estaba en la cárcel, Olivia. Yo, bueno, hablé con ellos. Usted está orando porque se lo está mandándole fuego. Fuego a todos esos demonios. Bueno, el asunto es que Pedro lo reprendió tipo Luisa, mira, perezca tú y tu plata.
tú eres un hombre y una mujer íntegra, tú no te dejas vender por oro ni plata. ¿Alguien está escuchando? Íntegro. Repite, dice la hermanita que está al lado, íntegro. Honesto. La verdad. Las personas acusadas falsamente son defendidas por Dios cuando viven en integridad delante del Señor. El mago quería hacerse juega vivo. O sea, con ningún hombre o una mujer que dice ser cristiano y hace juega vivo, Dios puede trabajar a favor de él. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios? Así que las personas acusadas falsamente, y si viven una vida de integridad delante de Dios, con la verdad, aunque te duele, aunque le duelan a otros, aunque tengas problemas con otros, prefiero agradar a Dios. Eso se lo dijo un profesor en esta semana. Manda mi título. ¿Tú sabes cuánto me costó ese título? Ah, y ese título no es para decirle a todo el mundo que soy licenciado en pastoral. No. Es porque resulta que ese título costó plata. Lágrimas, COVID, enfermedad, estaban muriendo, me pusieron fecha a tope y ahora estoy metiendo mi título. Porque los otros vaguearon, porque es otra palabra, no puedo decir vaguearon, no hicieron su tesis, yo tengo que pagar las consecuencias. Eso no es de Dios. Yo llamo a Guatemala y pongo mi queja. Yo hice esto. Y el profesor, yo sabía que esto iba a pasar, pastora, perdóneme. Bueno, ahora yo necesito ese título para un trabajo. Sí, estoy postulando para un trabajo ministerial. Calla, Blinca, no diga más. Ok. Y necesito mi currículum poner que soy pastora licenciada. Y resulta que usted me quiere mi título, eso costó plata. La iglesia me pagó todo eso. O sea, ustedes me lo pagaron. La gloria de Dios. Y ahora ustedes no me van a dar lo que por gracia yo merezco. Y el profesor me dijo, yo sabía que te iba a pasar, pero tuve que quedarme callado, porque si yo hacía esto, entonces iba a meter problema al director. Entonces, usted prefirió agradar al hombre que a Dios. Ahora yo tengo que pagar las consecuencias. Mira, agrada mejor a Dios. Y la verdad siempre, aunque esa verdad te vaya a costar. Escucha, ¿alguien está escuchando la voz de Dios? En el trabajo, íntegro. En el trabajo, íntegro. En tu comunidad, en tu universidad, íntegra. Lo demás es una cosa, pero yo soy diferente. Tú eres diferente. Marca la diferencia. Dios siempre va a vindicarte, reivindicarte, defenderte. Si tú mantienes una integridad de corazón recto. Mientras tanto, ¿qué hago, pastora? En el proceso, 1, deleítate en Jehová. Salmo 37:4-6 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de su corazón. Encomienda a Jehová al Señor tu camino. Confía en Él, hermana y hermano, y Él actuará. Y Él actuará. En el tiempo de la vindicación, José permaneció confiando en el Señor. Se estaba deleitando en su presencia. Él no se defendió. Dime algo en la Biblia. En Génesis aparece en algún lugar que José se defendió, evidente. Mi hermano Braulio. Hermana Ida. ¿En qué momento se defendió? Yo no fui. Le dijo algo al faraón. Fue como chichoso. Fue y de repente dije, mira, yo le interpreté los sueños al copero. Y 3 años se olvidó de mí en la cárcel. En algún momento, léeme la Biblia. En un momento, callado, así ves, callado, aguantando lo suyo, como valiente, aguantando la prueba, ahí, calladito, esperando que Nelis, la vindicación, esperando la justicia de Dios. Es que es mejor la justicia divina que la del hombre. Repito, para aquellos que no han recibido, es mejor la justicia divina que la del hombre. Es que Jehová nunca pierde un caso. Los abogados pierden. Dímelo a mí, que he pasado por algunos abogados que prometen y no cumplen nada. ¿Ah? Por eso que quería estudiar leyes. Más adelante, no puedo tantas cosas. Pero lo que quiere decir, sí, porque hace rato hubiera estudiado leyes con mi mamá. Hubiéramos hecho justicia, mi hermano. ¿Ah? No hemos tenido este problema. ¿Ah? Dice, está estudiando, que psicóloga se debería de querer tanto. ¿Qué pasa ahorita? No puedo tantas cosas, porque me da los nervios después de tantas cosas. Entonces, las leyes del hombre te van a fallar, pero la ley de Dios nunca te va a fallar. Díselo a Eliana, Dios siempre te va a defender en la universidad. Díselo aquí a mi hermanito que no están como creyendo. Es mejor que tú entiendas que la vindicación es lo mejor que Dios puede hacer, defenderte. No prives a Dios de aquello que Él quiere hacer por ti. No estorbes a Dios, no estorbes los planes del Señor. José no estorbó los planes de Dios, él supo esperar. Aida, él supo esperar, pero mientras tanto él callaba, y mientras callaba él lloraba, y mientras lloraba buscaba más presencia en él, más presencia, porque la Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Por qué crees que lo puso en eminencia? ¿Por qué crees que Dios te va a poner en eminencia? Porque él fue íntegro delante del Señor, él no se defendió, él en ningún momento José abrió su boca. Y te tengo una noticia para aquellos que compraron el libro Grito en el Silencio y no lo han leído. Los que se están riendo, alaba lo que vive. Yo no lo sabía,
Yo no sé nada, solo el Espíritu lo sabe. Yo sé lo que es pasar un proceso de vindicación y que no sucede nada y pensar que yo no te defiendo. En el año 2010 el Espíritu Santo me dijo, quiero que salgas porque te quiero hablar. Sal, porque plata. Quiero que salgas porque te quiero hablar. Si tú mandas, tú pagas. Entonces yo no tenía plata. Y yo pensé que tenía que irme a un hotel. Usted sabe, me encantan mucho los hoteles. Y entonces, pero no era hotel. No quería que saliera del país. Pero yo no tengo plata. Y yo insistía que no tenía plata. Hasta que me llamaron de Puerto Rico. ¡Oye, pastora! De claro que me llama pronto también. ¿No? Oye, pastora, tenemos acá un congreso para ver. Y yo, qué plata en mi mente, ¿no? Y yo, no, tranquila, le pagamos pasaje, ida, vuelta, comida, hospedaje, todo. Todo. Ay, Dios mío. Entonces, ahí está. Cuando es de Dios, se abre la puerta. Conmigo, Dios me va a abrir puerta. Dios me va a abrir puerta. Esa puerta está enfrente tuyo, está enfrente tuyo. Me dice mi mamá, ay, ahorita está ahí atrás. Ahí está. Bueno. El asunto es que yo me fui y yo dije, bueno, yo quiero hablarme, así que todo está frente aquí. Pero resulta que una mujer había perdido a su esposo recientemente y ella estaba muy deprimida y quería que yo fuera a la casa de ella. Yo dije, no, yo no vengo a administrar, yo vengo a recibir, pero los planes de Dios son diferentes. Así que yo le dije, lo único que te pido es privacidad. Voy a estar en un cuartito tipo Eliseo, una mesita, una cama, una lámpara y todo lo demás, y nadie me molesta. Un mes de ayuno intercalado, claro, a veces 3 días, 4, 5, después lo volví a entregar. Un mes, Elizabeth, por favor, Elizabeth, nadie me interrumpa aquí. Pero de vez en cuando iba por el cuarto porque ya tengo un problema de discusión. El asunto es que en el mes yo tengo un sueño donde yo veo al ex pastor de esta iglesia que alguien lo saca del altar y lo guapa. Y yo llamo a mi mamá, yo, ¿qué está pasando en Panamá? Van a quitar al pastor de la iglesia, reprendemos al diablo y a estos son brujos que andan visitando la iglesia. Y dice, mamá, no te preocupes. Usted sabe cómo las mamás que tratan de no preocupar. Tranquila, todo está bien aquí, mamá, todo está bien. Todo está bien aquí, tú sabes. Ni ella se lo creía. Y entonces tú sigues recibiendo. Eso nunca se me puede olvidar. Recibe, recibe. Como todos saben, cuando yo vine, esto era un Sodoma y Gomorra. En la iglesia que Jesucristo fue el ¿dónde está eso? En el libro. Entonces, ahí está la que lo ha leído. La sierva que lo ha leído. Ahí está, te voy a entrevistar pronto. Bueno, ahí estaba Sodoma y Gomorra. Estaba el espíritu de adulterio, estaba el espíritu de fornicación, estaba el espíritu de mentira, estaba el espíritu de hechicería. Las brujas estaban bailando pata pata y esto era un desorden en la iglesia. Y el Señor me dijo a través de una profeta en Santo Domingo, antes que yo viniera, me agarró la mano. Así me dice el Señor, voy a poner orden en mi casa. Y tu esposo está en mi mano. Bueno, ¿qué pasó cuando vino? Me acusaron de que yo había sacado a aquel hombre de la iglesia, porque realmente lo sacaron del altar, pero fue el Espíritu Santo de Dios que hizo lo que hizo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Me acusaron injustamente. El pastor se fue por culpa de ellos. ¿Algún problema tiene su matrimonio? Porque el hombre para hablar le encanta. Dile al hermano que está, no hable mucho. No hable mucho, dile, no hable mucho. No hable mucho. Pues nadie conoce tu proceso. Y el Señor dice, calla. Y yo quería hablar. Dime tú que si yo, pínchame, yo quería gritar. Y el Señor dijo, calla, que yo te voy a defender. ¿Cuánto tiempo callé, Nelly? Nelly, 1 año. Y en ese año se hizo una sinagoga de Satanás, María lo sabe, donde se hacían reuniones y el pastor abrió una iglesia y se llevó las almas y le dijo a todo el mundo que yo era el problema. ¿Yo podía hablar? No. Vino un sueño. Aida, pero no sueño de sueño, sino sueño de visión. No te duermas. Vino un sueño y en el sueño el Señor me dice, y el Señor me muestra a él con la mujer, con la amante. Yo vi los ojos, yo vi la cara, yo lo vi todo. Y el Señor decía, calla, que yo te voy a defender. Calla, que yo te voy a defender. ¿Tú sabes lo que significa, María, en tu trabajo? Cancelo cualquier cosa que quiera venir contra tuya, pero que digan algo que tú no has hecho o que tú has dicho y tú tengas que callar. Es que Dios está trabajando con tu carácter, es que Dios está trabajando con nuestra paciencia, es que Dios está trabajando con nuestra fe y también allá con nuestro corazón, que tiene la palabra conmigo que me menciona mucho, con el corazón. Dios está trabajando con el corazón, porque todas aquellas personas que hablaron mal de ti, que te dieron cuchillo en la espalda, la vas a recibir y la vas a abrazar y la vas a amar. Y yo dije, no voy a amar a nadie. ¿O qué creen? ¿Que yo soy de hierro? Ay, la partera, es puro amor, amor, amor. ¿Y qué pasó? Soy un ser humano. No tengo alas. Sufro, pincha mi sangre. Me duele. Me duele el rechazo. Me dolía, porque ahora no, estoy cubierta con la sangre de Cristo. Eso puedo hablarle a las mujeres del rechazo. Alguien puede entender eso. Pero era el proceso de Dios donde yo tenía que callar. Y el Señor me dijo, calla que yo te defiendo. Al año. Está bien, está bien, está bien. Voy a hacerte caso. Pero muéstrale a todo el mundo lo que está pasando en sueño, por lo menos lo que se van a quedar aquí en experiencia. Y el Señor comenzó a mostrar eso, no está en el libro. Uno a uno comenzaron a llegar. Y yo dije, prepara mi corazón, porque no te está dando abrazos y después no es sincero. Y no, llegaba. Pastora, lo que pasa, no me explique nada.
Tu corazón es limpio, sí, entra. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Dios me bendijo. Dios te defiende cuando tú callas. Se hizo una reunión y Dios me mostró el expediente de la clínica del alma que lo sacaban de ahí. ¿Cómo? Me lo mostró en sueño. Y aquellas personas se reunían a decir que la pastora había sacado información confidencial. Y le decía, tú tuviste un problema de tal. Bueno, la pastora me lo dijo. Tú tienes problema con tu matrimonio. La pastora me lo dijo. Tú tienes problema. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Lloré en esa reunión. Lloré, sí lloré. Si estaba usted ahí, mamá. Ella estaba ahí y el de él, arriba, en el segundo piso, en el faro. Y justamente, solo Dios me va a defender. Dios me va a defender. Yo no hice eso. Nadie me iba a creer que sacaron los expedientes de la clínica Alma cuando yo estaba en Puerto Rico. Y yo lo vi. Si tú vas arriba, y te invito que después de este, tú vas arriba a mi oficina es la primera, la segunda catedral y la tercera no te digo porque allá arriba tú vas a ver un archivero negro que yo tuve que comprar cuando vine a Puerto Rico con llave, crack, para que más nadie robara expediente de la clínica del alma. Ético, sagrado, integridad, sobre todas las cosas. Te pueden acusar de lo que sea. Sé íntegro delante del Señor y Él te va a defender. Pero en el proceso, Dios estaba trabajando con una mujer. Porque en el proceso Dios está trabajando contigo. Dios trabajó con José. Dios trabaja con nosotros. Pero Dios va a reivindicarte. Quiero concluir con esto. Quizá el Espíritu Santo no vaya a hacerlo hoy o mañana. Quizá el Espíritu Santo no lo vaya a hacer cuando tú quieres. ¿Cuánto tiempo esperó José? 20 años. ¿Lo contamos? Los 10 años de Potifar, los 3 años en la cárcel, luego los 7 años de abundancia. Ok, el peladito ya no tenía 17. Tenía 37. Yo creo que a la edad de 37 ya estamos maduros, ¿sí o no? Wow, ese número me dice algo. Ok, yo pienso que ya a esa edad, a la edad de 30 años, ya debería haber madurez. A la edad de 30 años, ¿cuánto tiene más de 30? Ya usted es maduro. Yo casi el doble. Eso no se dice ciego. Dios se va a involucrar en tu problema. Dios se va a involucrar. Éxodo 14:14. Alguien tiene que hablar. Dios se va a involucrar. Dios va a pelear por ti. Como lo hizo con José. No en tu tiempo. Si tú has sido acusado falsamente. Si estás esperando respuesta. No esperes respuesta de abogado. No esperes respuesta de doctores. No esperes respuesta del jefe. Espera respuesta de Dios. De Dios. No jefe. Del Señor. Pero pastora, está tomando tiempo. Dios está ajustando algunas cosas en ti. Dios está moviendo las piezas. Él está moviendo los tornillos espirituales en nuestro corazón, en nuestra vida. Antes de reivindicarlo, antes de añadir lo que el enemigo te ha quitado. Él está moviendo piezas. Él está formando carácter en hombres y mujeres. Él está fortaleciendo tu fe. Va a salir. Ahí está. Ok. Está haciendo ejercicio. Ella está músculos espirituales. Yo no tengo aquí. Músculos espirituales. Está saliendo. Para poder entonces enfrentar las pruebas. Porque si lo poquito no puedes, en lo mucho no te pone Dios. Concluyo. Ya esta es mi conclusión. ¿Cuántos hemos recibido parte de Dios? ¿Cuántos realmente hemos recibido parte de Dios? Dale un aplauso a Jesús bien fuerte. Dáselo bien fuerte. Cuando se trata de limpiar tu nombre, el Espíritu Santo se encarga como jabón de lavadores. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Y con esto concluyo el devocional. Porque después de esto tengo otro trabajo. Primera de Pedro. Hay mucho trabajo en la mía, Señor hermano. La mía es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Ustedes dicen amén? Primera de Pedro, capítulo 5. Ahí está. Dios te va a seguir hablando. A la tarea, ¿cuál fue la tarea, María? Que vamos a hacer en la casa, César. ¿Ya ves? Voy a investigar cuántas veces, Braulio. Exactamente. Por favor, esa va a ser la tarea. Usted me lo va a decir la próxima semana. O me lo dice apenas lo encuentre, apenas lo lea. Y me dice en versículo tal, lloró tantas veces. Y así te vas a dar cuenta que a pesar de que le hicieron la injusticia, José tenía que perdonar. José, Dios tenía que arreglar ciertas cositas en el corazón de Josecito. Porque como es que lloró tantas veces, no te voy a decir cuándo. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Concluyo con esto. En el proceso, así te dice el Espíritu Santo de Dios, mis hermanas que están aquí, mi hermana Reyes, Lorna, bendiciones. Dorali está también aquí con nosotros. Evidelia. Amén. Gloria al Señor. Amén.
Primera de Reyes, concluyo con esto en el devocional. Primera de Pedro, te va a quedar en el corazón, te va a quedar la palabra medicina a tus huesos, hermana y hermano. Primera de Pedro, ¿ya lo tienen? Capítulo 5, versículo 6. En el proceso que hago, Nelis, en el proceso que hago, César, en el proceso que hago, César, abre tu Biblia, por favor. En el proceso que hago, Aida, abre tu Biblia, ahí está, amén, 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 amén. Voy a esperar que César lo abra. Por favor, queda todo con la Biblia abierta. Por favor, Evidelia, abre tu Biblia, Evidelia, abre tu Biblia. Así está bíblica, pastora. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. En el proceso de la vindicación, de la respuesta, en el proceso de que Dios va a pelear a favor tuyo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Doralis, Lorna, Reyes, dice así el Espíritu Santo. Prepárame la alabanza, Diana, Ya lo encontré, ya lo encontré. No, yo mismo lo hago. Humillaos pues. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos allá. Humillaos Amén. pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿qué? Dile, Dios me va a exaltar. Repite, Dios me va a exaltar. Salve cuando No, fuere tiempo. cuando fuere mi tiempo. ¿Qué dice? Ese tiempo es tiempo Cairo. En griego, Cairo significa el temporada y el tiempo de Dios, cuando Dios le da la gana, no cuando a ti te da la gana, sino cuando el tiempo de Dios. Así que vas a dejar de estar llorando y tú vas a decirle, Señor, pues en tu tiempo, Nelly, y tú vas a decir, Señor, en tu tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre quién, sobre el hombre, sobre la esposa. Ah, María dice que sobre César. Ah, Graciela dice que sobre él. Ah, la Luisa sobre. Ah, sobre Eliana. Sobre sus amigos. ¿Ah? Aida, Joel, sobre Joel. Yari, sobre tu mamá. A ver, Claudio. No. Echando toda vuestra ansiedad sobre quién. Porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de vosotros. Ahora te dice el Espíritu Santo, mientras espera la respuesta, César, sé sobrio. Sé sobrio. La palabra sobrio es lo contrario a borracho. Sé sobrio. Vela, ora, vela, porque vuestro adversario, mientras tú estás esperando en Dios la respuesta, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nelis, dice el cual resistir firme en la fe. Oh, no, yo creo que me equivoqué. Al cual está resistir firme en la emoción, en el trabajo, en la plata, en el ministerio, en la iglesia. Ah, no, en la pastora. No, güey. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dile que está al lado, tú no eres el único que sufre. No te hagas la exquisita ni el exquisito. Tú no eres el único que está sufriendo. ¿Ah? Hay muchos que sufrieron y cosas peores. Vuestros hermanos en todo el mundo, más el Dios, aquí está la palabra que me encanta, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, no pasajera, eterna. Piensa lo eterno en Jesucristo. No, fuera de Jesucristo no tengo eternidad. No. Después de que hayáis padecido un poco, ay, pastora, muchos años, un poco, ay, pastora, que tú no sabes, un poco de tiempo, Él mismo, mira lo que está haciendo el Señor antes de vindicarte, hermana y hermano, oh, perfecciones, te está perfeccionando. Wow, afirme, te está afirmando en la fe, perfeccionando en el carácter. Ah, eso te está gustando, afirmando, fortalezca. Ay, vas así con buco músculo aquí. Y te establezca. Es algo firme que nada te puede mover. Nada ni nadie, ninguna prueba, ninguna circunstancia. Así pasó con José. Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pasaron los años, pero me sigo creyendo. Dios va a recompensar. ¿Alguien está recibiendo? A cada uno según su sol y según tu fe. Dios va a recompensar. ¿Sabes por qué muchas veces yo estoy en muchas actividades, muchos proyectos, muchas cosas que no te puedo hablar porque no creo que se dañe el asunto? Pero, ¿sabes qué mucha gente quiere? Ay, no, tú estás muy duro. Ay, pastora, tú estás muy duro. No tiene nada que ver contigo. Ay, otra cosa es, ay, tú estás muy dura, que hace mucho trabajo, que tú quieres ver gloria y no quieres ver proceso. ¿Sí o no? Tú quieres ver gloria, pero no quieres trabajar. Hay que hacerlo y hay que trabajar. Y si habla de trabajar, dígame, porque hay que trabajar. Para ver los frutos hay que ser perseverante. Hay que ser firme. Y estaba un pastor que me decía, y le decía a los alumnos,
¿Quién ustedes creen que inventó el bombillo eléctrico? Y todo el mundo, bueno, ese fue Tomás Alva Edison. Ah, ok. Y como ustedes saben, Tomasito se equivocó 1000 veces en hacer lo que tú y yo estamos disfrutando hoy. Ay, que prendeme la luz, ay, que no hay luz, me está quejando. Bueno, Tomasito le costó lágrimas, le costó trasnocho, críticas, burlas, se burlaron de él. Cada vez que se equivocaba, ay, mira, siempre te sale todo mal. Se burlaba María, porque se burla la gente, pero no entiende el proceso. Y cuando vino el periodista, ese mundano, impío, porque los mundanos impíos no entienden lo que tú estás pasando. Y cómo tú te sientes todas las veces que te equivocaste. Y Tomasito, que después conoció a Dios, yo no me equivoqué. Yo no me equivoqué, eso fue un paso para el éxito. Como tú lo veas, tus fracasos son pasos para el éxito. Pero tú no vas a ver el bombillo prenderse a menos que seas firme, permanezca, te establezca. El Señor está diciendo, te voy a perfeccionar como el barro en las manos del alfarero. Pastora, pero me duele, que te duela la mano de Dios, no la del diablo. Que sea la mano de Dios, no la del diablo. Porque tú y yo tomo la mano de Dios. Que tenga que doler, arranca lo que tengas que quitar, porque hay que madurar, hay que crecer. Josecito lloró, perfecto, las veces que no te voy a decir cuántas, lloró, pero ya después de eso ya no lloró más. ¿Sabes por qué? Porque comenzó a amar a sus hermanos a pesar del daño que le hicieron. Porque una cosa es que yo te lo predique, pero una cosa es que tú lo vivas, hermano. Hermano, una cosa es que yo te lo predique, una que tú lo vivas en carne propia. Josecito tuvo que perdonar a aquellos que lo metieron abajo. Y él no sabía que el hermano estaba pidiendo que lo sacaran de allí y lo metieran allá. Él no supo nada, él estaba en el hueco allí, pero él siguió creyendo y confiando que el que le dio el sueño lo iba a cumplir. Nadie entendía a José. Nadie sabía de lo que había pasado, solo los hermanos. Él no se lo dijo al copero, él no se lo dijo al panadero, él no fue de Potifar y le puso la queja de los hermanos, él no fue llorando del faraón. Tú no puedes ir donde cualquiera, tú no puedes ir porque no te van a entender las cosas espirituales. Solo la entiende un hombre y una mujer espiritual. Solamente, hermana y hermano, los demás van a criticar, los demás no van a entender el proceso. ¿Algún pecado tú hiciste? Pregúntale a la joven en el cielo cuando llegue. Espero que llegue al cielo. Ahí está. Dios lo vindicó, sí o no. Lo reivindicó, le dio el doble, sí o no. Y cuando acá Job se quejó, al contrario, Job oró por sus amigos y Dios lo defendió. ¿Cómo se atreven a hablar de mi siervo Job? Dios va a defendernos. Dios nos va a defender. Dios te va a defender. ¿Cómo se atreven a hablar de mi siervo Job? Ahora, ora por ellos antes que lo maten. ¿Buscan la Biblia? Ora por ellos antes que hagan. Job, ora por ellos. Ora. Ahí está Melissa. Ora. Si tú quieres ser verdaderamente cristiano, tú vas a pasar por ese proceso. Algunas cosas no te van a salir bien, pero tú te vas a volver a levantar. Y vas a creerle a Dios. Vas a confiar en Dios. Te van a criticar y te van a meter cuchillo. Sí, aguanta callar. Valiente, como soldado de Cristo. Porque para eso te llamó Dios. Está formando tu carácter. Pero también amar a misericordia. Amar a misericordia. Con esto concluyo de parte de Dios. Le pido, Señor, cierra tus ojos aquí, donde el Espíritu Santo de Dios está. Yo no sé qué es lo que está pasando en este momento en tu vida, pero el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. No huyas. Bendito sea. Ayúdame, Eliana, con esta alabanza, por favor. Pero tú cierra tus ojos y ora a Dios. Ya termino con esto. Señor, yo te doy gracias por la palabra. Cierra tus ojos si recibiste de Dios. Cierra tus ojos. Allí, mi hermana que está en Zoom. Mis hermanos que están en Zoom, mis hermanos que están aquí. Hay cosas que no vas a entender y que yo tampoco le entiendo. Yo solamente le creo a Dios y punto. Señor se encarga de las consecuencias de todo. Si Él te da una orden. Si estás recibiendo injusticia. Si hoy necesitas que el Espíritu Santo reivindique. Hoy el Señor te está diciendo, a través de la historia de José, permanece fiel. Calla. No te despiertas. Sé íntegro en tu trabajo. Sé íntegro con la gente. Sé íntegro en la universidad, Eliana. Sé íntegra en todo lo que tú hagas. Y dice el Señor, estate quieta que yo pelearé por ti, bendito Dios. Estoy perfeccionándote. Estoy fortaleciendo tu fe. Te estoy estableciendo. Así como un martillo anclado firme en la roca. Señor, que tu palabra haya llegado al corazón de mis hermanos. Levanta
Santo Espíritu. Manda tu alabanza. Presencia, Santo Espíritu. ¿Dónde? En tu presencia. Mi Señor, ¿a dónde? El Espíritu de Dios se fue con José. ¿Por qué se va con José? El Espíritu Santo de Dios está contigo, hermana y hermano. La única manera de que el Señor me bendiga es que esté el Espíritu Santo. Me da sabiduría, me sirve de conocimiento, entendimiento. Y así el Señor dice, a veces no mola. Da respuesta en el tiempo de Dios. No es tu tiempo, es tu tiempo. Es el que el Señor está haciendo ajustes en tu casa. Soy en mi vida. Las murmuraciones, la injusticia. ¿Sabes por qué no te va a doler? Porque el Espíritu Santo viene sobre ti. Señor, te entrego este pueblo, Dios. Te entrego este al Señor la justicia. El Señor la justicia. Aleluya. El Señor restituye. Espíritu Santo, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde me esconde? ¿Dónde voy a ir? A la presencia de Dios. ¿A dónde vayas? Allá está el Señor, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. A ti te alabamos. A ti te bendecimos, Dios. Reyes, reyes. Señor de señores. Aleluya. Bendito de gloria. No importa lo que esté pasando. Tú sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. El corazón hoy. Y acuérdate de las ofensas. Acuérdate del rechazo. Acuérdate de la injusticia que te hicieron. Hoy el Señor está diciendo, quiero que perdones como lo hizo mi siervo José, como lo hizo mi siervo Job, y ores por aquellos que están ultrajados. Aún dicho mentira en contra tuya y has querido defenderte. Bendito Dios. No corras más. No te defiendas más. Porque si tú lo haces, estás invalidando el poder de Dios, el juicio de Dios. Dios el Señor te dice, voy a benditar a toda la iglesia. Señor, Jesucristo fuerte de amor está en el corazón de Dios. La clínica del alma, el ministerio de la clínica del alma está en el corazón de Dios. Aleluya. Señor de la gloria,
Y el Señor habla de que vamos a ensancharnos y vamos a crecer. Señor habla y el Señor lo dice y así será. Señor, el cojo que yo vi en sueños, el paralítico que vi en visión, se levantará, Padre Santo, el enfermo de sida, de cáncer. Señor de la gloria lo vi. Ahora muéstrale a mis hermanos. Si alguno duda, que crea, pero si no cree, Dios mío, encárgate tú. Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor esté para el que cree. Verá tu gloria, Dios mío. Señor, gente con leucemia. Padre Santo, gente de muchos países vendrán a Panamá, aleluya. Señor, vindicará a la iglesia. Oh, Dios mío, una manada pequeña, vituperada, rechazada. Hasta burla hemos recibido, aleluya. Pero el Señor sabrá recompensar a cada uno según sus obras. Bendito Dios. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque hablaste a mi corazón y hablaste al corazón de tu pueblo, Dios mío. Señor, recibimos cada palabra con humildad de corazón, Dios mío. Y veremos tu gloria. No entendemos muchas cosas, Señor, pero te adoramos y te bendecimos y seremos obedientes. Obedientes a tu voz y a tus estatutos, a tu mandato. Donde sea que el Señor te mande, allí irás. Donde sea que el Señor me mande, allí iré. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dale fuerte aplauso a Jesús. Allí donde tú estás, hermana. Dáselo fuerte, más fuerte, porque Él es vivo. Saludos a mis hermanos Evidelia, por favor, mi hermana Teresa, mi hermana Doralis. Ahí están mis hermanos, a María, Eliana, mi hermana Aida, la niña, bebé. Gloria al Señor.